Todopoderoso. Muy bien. Voy a hacer una oración para iniciar el Sidur. Bendito Padre eterno Yahweh, en el nombre de Sodom y Yahshua Mashiach, yo te pido que uses mis labios, úsame todo, Padre eterno. No sea yo ministrando, sino tu bendito Ruach HaKodesh. Toda Gabá Yahshua HaMashiach, Omen, Beomen. Aleluya, bendito es el abacados. Voy a pasar de este lado de la mesa, ¿verdad? Aquí, bendito es Yahshua del altar, bendito es Yahshua Mashiach por tu luz, para hacer luz para los demás. Omen, Beomen. Tomen asiento, por favor, amados Sajín. El salmo va a quedar de tarea para que así me dé más tiempo de explicarles más cosas, porque es un tema muy profundo. Rumbo, recta final 183, rumbo a Armagedón. Pero yo quiero dejarles una tarea. Van a leer el Salmo 27, ¿sí? Salmo de Yahweh es mi luz y mi salvación, de quien temeré, para que así este tema no te cause miedo, sino confianza en que Yahshua viene pronto. Les sigo recomendando los libros, por ejemplo, para niños. A ver, a Isaías, el código QR, para niños. Y vemos, aquí está, niños, perfecto, muy bien. Y bueno, es el último libro de la Morá Gabi, para que les enseñemos a nuestros niños todo lo que pasaron nuestros padres, ¿verdad? Al salir de Egipto y demás, ¿verdad? Cuando se puso la sangre en los dinteles de las puertas, cuando toman de Pesaj. Sí, ese libro más otros tantos como este, estudios de Torah, este lo tienes que tener. Sí, este lo tienes. Aquí están los libros, miren el código QR, pueden escanearlos. Aquí explico qué es el Shabbat, qué son las fiestas, cuál es el nombre del Eterno, cómo se debe pronunciar, etc. Muy bien. Bueno, con todo esto que está pasando, vamos a ver, nada más les voy a presentar el código, quién es Donald Trump. Es muy importante que vean ese código QR, eso. Ahí está el código QR, por favor, escaneenlo, ¿sí? ¿Quién es realmente Donald Trump? Ahí se les van a caer. Miren, ahorita mucha gente se le está cayendo ya los ojos, la venda de los ojos, ¿sí? Con la última terrible cosa que hizo Donald Trump, de dibujarse como, lo voy a decir así, con el hombre, no con el hombre correcto, pero sí es como Jesucristo. Pero por favor, vean los videos y recomiéndenlos. Yo no cobro por todo esto. ¿Quién es realmente Donald Trump? ¿De acuerdo? Y bueno, suscríbanse al canal, denle liga a la campanita para que reciban las notificaciones, etc. Ahora, nos ha rebasado, bueno, denle like, eso es muy importante, porque así YouTube lo recomienda como un video importante, y lo es, ¿verdad? Y suscríbanse al canal, denle liga a la campanita. Yo no monetizo los videos, es muy importante. Bueno, fíjense muy bien, nos ha rebasado, que decía yo, están hablando muchísimas almas de todo el mundo, gracias al Eterno, y la gloria es para Él, para asesorarlos. Entonces, vamos a poner aquí una aplicación, descarguen esta aplicación, para que de esa manera te invitamos a probar nuestra app, ¿sí? Por favor, descárguenla, y ahí vas a poder descargar todo paso por paso. Vean un video que le titulé Rompiendo ataduras y maldiciones. Es una liberación, ¿sí? Le titulé Oración poderosa de liberación y rompimiento de ataduras. Repito, oración poderosa de liberación y rompimiento de atadura. Y sigan las instrucciones ahí de todo lo que yo voy diciendo. Arrepiéntanse de los pecados y hagan tevilá, el bautismo en el nombre de Yahshua Mashiach. ¿De acuerdo? Bueno, tenemos un tríptico que es este. Le voy a pedir a la Isaías que ponga el código QR. Ese es el tríptico. Aquí está. Yo estoy muy contento porque los hermanos y hermanas de la Keilah local y mundial están trabajando en varios idiomas, ¿sí? Porque si tú descargas la aplicación, tienes varios idiomas, subtítulos en los temas que yo estoy dando. Este tema va a quedar con subtítulos de varios idiomas, ¿de acuerdo? Entonces estamos haciendo un esfuerzo en gozo y paz, sí, entre todos, para que la verdad sea conocida, ¿de acuerdo? No hagan caso, por favor, a que Donald Trump se pelea con el Papa y que el Papa le contesta de una manera disimular. No hagan caso por eso.
porque eso todo es ficticio, es un circo. No hagan caso a eso. Enfoquémonos todo en Yahshua HaMashiach. Bendito es el abacados, aleluya, porque quieren distraer la atención. La fiesta de Shavuot, para que se vayan preparando todos y hagan los pactos. Shabbat, guardar Shabbat, hacerse la circuncisión los varones. Va a ser Shavuot va a ser jueves 21 a viernes 22 de mayo y se empalma con un Shabbat semanal. O sea, sigue un Shabbat semanal. Jueves 21 de mayo al viernes 22 de mayo. ¿De acuerdo? Sí. Y recuerden que mañana nos vemos a las 4 de la tarde para la gran fiesta de Rosh Hodesh. Aleluya. Iniciamos el mes 2, el mes segundo. Sí, es muy importante. Ahora, los que no tomaron Pesaj, el primer Pesaj Reshon, pueden tomar Pesaj Sheni. Es Pesaj Sheni, el segundo Pesaj, es del 30 de abril al 1 de mayo. Si a ti no te dio tiempo, haz todo lo que hemos platicado. Arrepiéntete de tus pecados, confiesa que Yahshua es el Señor, apártate de los pecados, haz tevilá, bautismo en agua en el nombre de Yahshua Mashiach. Hay un video y un libro donde hablo sobre el tevilá, y el Pesaj va a ser del 30 de abril al 1 de mayo. Para ustedes que van a tomar Pesaj esa vez, va a ser un Shabbat. No pueden comprar, ni vender, ni prender fuego en la cocina, ni nada de eso. ¿De acuerdo? Vean el video de cuando estén tomando de Pesaj, vean el video de Pesaj de este año. ¿De acuerdo? Bueno, tienen que tener su pan con levadura, sin levadura, hierbas amargas y vino o jugo de uva. Ya están las indicaciones ahí. Muy bien, perfecto. Recta final 183. Rumbo a Armagedón. Inicio el tema. Nunca se ha llamado Palestina, eso que quede claro. Vamos a ir por pasos. Nunca se ha llamado Palestina. El emperador Adriano, en el año 135 después de nuestro Señor Yahshua Mashiach, él fue el que le cambió de Judea, el nombre de Judea, a Palestina. Entonces, el nombre original es Judea. ¿De acuerdo? Sí, Israel, en pocas palabras. Bueno, eso es por un lado. Ahora, perdonen que vaya yo a ir de aquí para acá armando temas, armando ideas, porque así se me fueron viniendo rápido. Entonces, cuando hable del Eterno hay que anotar rápido y ya después medio ordenar. Pero bueno, va a haber un eclipse el 12 de agosto del 2027. Ese tema ya lo di. Pero es muy importante que lo tomen en cuenta porque va a ser el eclipse más largo del siglo. ¿Pero de qué siglo? De hace muchos siglos. Es un eclipse que va a durar más de 6 minutos. Entonces tomen en cuenta, pongan eclipse 12 de agosto 2027, no 2026. Ahora, ya pasamos una luna de sangre, la del 3 de marzo de este año 2026. ¿Sí? En Joel 2, verso 31 dice, el sol se pondrá como tela de silicio y la luna se convertirá en sangre. Antes de que venga el día grande temible de Yahweh, el día de la ira. Pero ya no estaremos acá primeramente el Eterno porque Él lo promete, digamos, ¿de acuerdo? Entonces, si ya pasó el 3 de marzo, la luna de sangre de este año 2026, falta el sol que se ponga como tela de silicio. ¿Cuándo se va a poner? Se va a poner el 2 de agosto. Sobre eso después vamos a ver, 12 de agosto, del 2026. Vamos a ver algunas diapositivas después, ahorita no. Bueno, rectifico, A ver, eclipse del 2027 va a ser el 2 de agosto. Rectifico, con tantos datos, soy humano. No soy Dios, ni siquiera un ángel. Eclipse 2 de agosto 2027. Pero este 12 de agosto del 2026 faltan 4 meses. El sol se pondrá como tela de silicio. Repito, el 2 de agosto 2026 se va a poner el sol como tela de silicio. Faltan 4 meses, hermanos. 4 meses nada más para que el sol se ponga como tela de silicio. Y si las cosas andan feas ahorita, como vamos a ver ahora, se van a arreciar. Todo eso es antes de la ira.
Ahora, permítanme recapitular la historia del pueblo, de nuestro pueblo, Israel, no desde el Éxodo, eso ya lo vimos en Pesach, Hamatzot, Bikurín y demás. Miren, aunque el movimiento de personas hacia lo que entonces era el mandato británico de Palestina, ¿sí? Esto ocurrió durante varios años, pero en 1947 fue un punto crítico debido al fin de la Segunda Guerra Mundial. Recuerden que en el 1945 terminó la Guerra Mundial, la Segunda. Entonces, ese fue un punto crítico. Ahora, había también una desesperada situación de los sobrevivientes del Holocausto. Muchos sobrevivieron al Holocausto. Recuerden que el Imperio Británico, ellos se jactaban y decían, en el Imperio Británico nunca se pone el sol, porque abarcaron una gran cantidad de países y demás. Entonces los británicos mantenían restricciones muy estrictas de entrada, ¿sí? Basadas en el Libro Blanco de 1939. No voy a hablar de ese libro ahorita. En pocas palabras, acabó la Segunda Guerra Mundial y muchos sobrevivientes del Holocausto querían entrar a Eretz Israel, no a Palestina. Recuerden que Adriano, ese homosexual, le cambió el nombre. Entonces, a ver, los británicos ellos estaban ahí en Israel, digamos, ¿sí? Mal llamada Palestina, repito, y ellos ponían mucha restricción para que entraran judíos que venían de Europa. ¿Sí? ¿De acuerdo? Ahora, la mayoría de los judíos que venían llegaron en forma clandestina. Muchos llegaron en forma clandestina, o sea, a oscuras, en la noche. Entonces, unas pequeñas balsas, eran barcos grandes, pero después les ponían barcas pequeñas y así estuvieron entrando de poco a poco a Eretz Israel, la tierra de Israel. Esto era porque estaba el Imperio Británico controlando toda esa zona y ellos restringían esa entrada de judíos. Fíjense, increíble, ¿no? No los dejaban entrar a su propia tierra. Entonces ellos llegaron, los judíos de aquel tiempo, vamos a llamarle así, los hermanos de casa de Judá, llegaron en viejos barcos de vapor. No eran barcos buenos, eran barcos ya de desecho de la Segunda Guerra Mundial. En barcos cargueros, reacondicionados y naves de transporte militar que habían sobrado de la guerra. Y entonces en esos barcos iban llegando hacia las playas de todo lo que es el Mediterráneo, ¿sí? Para entrar a la tierra prometida otra vez. Bueno, ahora, eran naves sobrecargadas, porque en un barco, si debían de ir 1,000, había 4,500 judíos. Esos eran barcos sobrecargados, muchas veces de manera probable, o sea, estaban muy mal los barcos. Y sin medidas de seguridad, no llevaban salvavidas, no llevaban los suficientes baños, hacían baños con lo que podían encontrar de madera ahí, etcétera, etcétera. Sufrieron muchos, fue un sufrimiento muy terrible el que tuvieron sus hermanos de casa de Judá para volver a Israel después del Holocausto, lógico, de la Segunda Guerra Mundial, los que habían sobrevivido. Entonces, todo eso, pues a mí me duele, o sea, hasta la fecha, me causa mucha indignación. En muchos barcos no llevaban a veces que comer, no llevaban agua, etcétera. Pasaron días de sed, de mucha sed, desde viejos, o sea, sin ser irreverentes, o sea, ya gente anciana, hasta bebitos de pecho. Hubo muchos nacimientos de bebés en esos barcos. Ojo con eso, para que veas que tú estás en un lecho de rosas. Ellos pasaron lo más fuerte, por así decirlo. Bueno, entonces,
todo esto a esos barcos les daba un aspecto de fragilidad, ¿verdad? En un mar, es lógico, y en una fragilidad extrema al llegar a la costa. La mayoría de los judíos que llegaron, tengo que hablar de todo esto porque si no, no le vamos a entender todo lo que está pasando y va a pasar. La mayoría partían de los puertos de Francia, Italia o los Balcanes para ir hacia Eretz Israel. Ahora, en 1947, pongan atención, un barco llamado Exodus, o sea, de Éxodo, así se llamaba el barco, Exodus, 1947, transportaba 4.500 judíos, entre hombres y mujeres, ancianos, bebés, jóvenes, etcétera, etcétera. Quiero hacer una aclaración. Hay películas que dicen, esta película está basada en hechos verídicos, y hay otras películas sobre esto que dicen, esto está basado en la novela de no sé quién, X, no quiero mencionar nombres. Pero vamos a basarnos a lo verídico, a lo que dice realmente la historia. Entonces, en 1947, un barco llamado Exodus, 1947 así le pusieron al barco, transportaba 4.500 judíos y fue interceptado por la Marina Real Británica. Entonces, tras un enfrentamiento, el barco fue escoltado hasta el puerto de Haifa. Y si no, después lo buscan en un mapa. Los británicos, o sea, los ingleses, ¿verdad?, los obligaban a regresar, fíjense, los obligaron a regresar a Francia y finalmente a Alemania, de donde habían huido. El mundo es malo, pero no todos. Esto generó un escándalo internacional y una solución, ya decían en la ONU, necesitamos una solución definitiva al conflicto. Esto no puede seguir así, porque murió muchísima gente. Para que ustedes se den cuenta, muchas veces los árabes que estaban ahí, ellos hicieron explotar, por así decirlo, la carretera que comunicaba Jerusalén con otras partes de Israel. Y entonces lo que tuvieron que hacer los judíos, ¿sí?, es, no me quiero extender mucho en esto, pero hicieron una carretera por una montaña, porque llevaban víveres para Jerusalén. Jerusalén estaba muriendo de hambre y de sed. Tú lo puedes consultar en la historia. Ahora, el 29 de noviembre de 1947, la Organización de las Naciones Unidas aprobó el plan de partición que buscaba la creación de un Estado judío y uno árabe. ¿Pero con el permiso de quién? Porque no consultaron a Yahweh, el Todopoderoso, que les dio esa tierra totalmente a los judíos, al pueblo de Israel. Entonces, al haber oído por radio, porque era el radio, ¿no?, que en 1947 hubo votos para que en la ONU se formara el Estado de Israel, entonces, o sea, la creación de un Estado judío y uno árabe, aumentó la llegada de migrantes judíos hacia la tierra de Israel. Y lógico que aumentó la tensión entre el gobierno británico y los judíos. Hubo mucha mortandad. O sea, la tierra ha estado bañada de sangre. Pero era porque judíos auténticos querían regresar a su tierra. Y ellos fueron después los que pusieron los primeros kibbutzim en hebreo, que son un tipo de granjas. Todo el mundo a trabajar, a labrar la tierra. Lo que antes era un desierto lo convirtieron en un vergel. Bendito es Yahshua Mashiach. Y es que vamos a ver varias profecías. Ahora paso a otro punto, pero es importante. En el año 2022, oíste bien, 2022, hace pocos años, Persia, o sea, Irán, hizo una alianza con Gog, con Rusia. Y esto está preparando el camino para Armagedón. 2022 hubo una alianza entre Persia, Irán, que es Irán, y Gog, que es Rusia. 2022, hermanos, ¿de acuerdo?
Bueno, el 14 de mayo de 1948 se declara la fundación del Estado de Israel. Israel es el reloj del mundo. No sucede nada en otra parte del planeta, sino sucede en Israel. Y el Eterno avisa primero a Amós, en el libro de Amós, del profeta, avisa a sus Kadoshim profetas todo lo que va a ir sucediendo. Ahora, pongan mucha atención. Por acá hubo la fundación del Estado de Israel, al otro día, de inmediato, una guerra. 7 naciones contra Israel. De inmediato. Bueno, mucha atención. En el año 2016, eso tiene un poquito más de tiempo, pero no mucho. En el año 2016, Turquía, recuerden que Turquía era la capital, por así decirlo, del Imperio Turco Otomano. Pongan mucha atención. Y era enemigo el Imperio Turco Otomano del Imperio Ruso. No se podían ver, en pocas palabras. Pero en el 2016, Turquía y Libia se acercan a Rusia y también hacen una alianza. ¿Cómo ven? Hay que entender, hermanos preciosos en el Eterno Yahshua, amigos, amigas de gozo y paz, que se han ido haciendo las alianzas sin que aparentemente nosotros nos demos cuenta, pero nosotros sí, porque vamos siguiendo qué va sucediendo en el mundo. Hemos ido transmitiendo eclipses, superlunas, alineaciones planetarias, etcétera, porque el Eterno todo lo declara en los cielos. Entonces, repito, 2022, Irán se une con Gog, Rusia. Irán era lo que era Persia, es lo que era Persia. Bueno, ahora, ¿qué dice, por ejemplo, en Ezequiel 38 y 39? Bueno, en Ezequiel 38, vamos para allá si ustedes quieren. Ya esto ya lo he ministrado en otras ocasiones, ¿verdad? Ahí están las alianzas ya, hermanos. Se están poniendo ya de acuerdo, ya se pusieron de acuerdo. Dice aquí el capítulo 38 de Ezequiel, dice: vino a mí palabra de Yahweh diciendo: hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog, en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal. Ahorita yo les voy a ministrar. Y profetiza contra él. Y así ha dicho Yahweh, el Adón: aquí yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal. Y dice: y te quebrantaré y pondré garfios. Es esto, ponerles garfios y traerlos para la guerra, para destruirlos. Eso dice Yahweh. Bueno, vamos a ministrar varias cosas. Muy atentos, nadie se duerma. Y te quebrantaré y pondré garfios en tus quijadas y te sacaré a ti y a todo tu ejército, caballos, jinetes en todo equipados, gran multitud con paveses y escudos, teniendo todos ellos espadas. Persia, ahorita voy a explicar. Cus, Fut, con ellos todos ellos, con escudo y yelmo. Gomer y todas sus tropas, la casa de Togarma, de los confines del norte, todas sus tropas, muchos pueblos contigo. Y ahí sigue la narración. Ahora, por favor, anoten en sus apuntes. Magog, o Gog y Magog, es igual a Rusia y Asia Central. Mesec y Tubal es la actual Turquía. Ahora ya se alinearon, recuerden, 2016, Turquía con lo que antes era el Imperio Ruso. No se llevaban, era el Imperio Otomano y el Imperio Ruso. Bueno, Mesec y Tubal, la actual Turquía. Persia, igual Irán. Cus, Etiopía y Sudán. Fut, Libia y naciones del norte de África. Gomer, regiones de Europa, pero de Europa del Este y parte de Turquía, pero es Turquía en sí. Togarma. Cuando dice Togarma, es de los confines del norte. Y aquí se refiere a Turquía otra vez y Armenia.
Antier, estamos hoy a viernes 17 de abril del año 2026, transmitimos en vivo, son las 6:30, hora central de México. Turquía acaba de declarar hace 2 días, lo vamos a ver en una diapositiva, vayan teniendo listo su celular, acaba de decir, podemos entrar a Israel. Y es que van a entrar, porque está profetizado. No porque sean los grandes, no, porque Yahweh les va a permitir. Ahora, me han preguntado mucho esto y con mucho gusto, en humildad lo digo, voy a explicarles. Salmo 83, vamos para allá. Salmo 83 es Armagedón, la respuesta es no. Porque muchos han pensado o han ministrado, me refiero no a ustedes, ¿verdad? Otras personas en otras cosas, en otras religiones, por así decirlo. Dice, bueno, el Salmo 83 es la guerra de Armagedón. No, no. Aquí tú ves, por ejemplo, el verso 83 dice, han dicho, venid y destruyámoslos para que no sean nación y no haya más memoria del nombre de Israel. Ahora, vamos a ver varias cosas. Dice aquí, por ejemplo, porque se confabulan de corazón a una, contra ti han hecho alianza. Las tiendas de edomitas, no anoten, de los ismaelitas, Moab y los agarenos, Gebal, Amoc, Amalek, los filisteos y los habitantes del Líbano. Bueno, no dice del Líbano, pero dice Tiro, ¿verdad? También, ojo con esto, también el asirio se ha juntado con ellos. Sirven de brazo a los hijos de Lot, o sea, a los moabitas y a los amonitas. Esos eran los hijos de Lot, ¿verdad? Bueno, pero anoten ahí en sus apuntes. Del verso 8, al asirio, ¿quién es? Irak. Yo lo tengo aquí anotado porque les fui dando un tema hace tiempo y les dije, anoten, ahí es Irak. No es otra nación, hermanos. Cuando diga el asirio, no se refiere a una persona, se refiere a Irak. ¿De acuerdo? Ahora, pongan en sus apuntes. Vamos. Ponle ahí, Salmo 83, abajo, Edom. Igual, sur de Jordania. Y ponle un guión hacia ¿cómo le llaman? Una vertical. Palestina. Pero recuerden que no existe Palestina. Ni siquiera en los mapas antiguos existía Palestina. No, aparece Israel. Ahora, ismaelitas, aquí lo dice, pueblos árabes en general. Moab, igual, centro de Jordania. Agarenos, ¿cuáles son los agarenos? Los hijos de Agar, ¿se acuerdan? Egipto. Gebal, igual, Líbano. Amón, igual, norte de Jordania. Amalek, esos están en el Sinaí y Negev, o estaban, Sinaí y Negev. Filisteos, igual Gaza. No vamos a ver si ahorita los palestinos son descendientes de estos, de los filisteos, no, pero es que vamos a encuadrarlo así, lo van a entender mejor. Filisteos, Gaza, Tiro, Líbano, Asiria, Irak y Siria. Ponle ahí. Entonces nosotros vemos aquí en Zacarías 14, hermanos, Zacarías 14, y voy a tomar ahorita un poquito de agua. Muy bien, Zacarías 14, y voy a tomar un poco de agua. Zacarías 14. Porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres. Miren todo lo que viene, hermanos. Y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo será cortado de la ciudad.
Después saldrá Yahweh y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Y después viene Yahshua, 4, y se pone sus benditos pies en el monte de los olivos y el monte se parte en dos. Recuerden que antes va a pisotear el lagar. Eso ya está en otra recta final, búsquenlo. ¿Verdad? ¿De acuerdo? Bueno. Muy bien. Ahora, ¿qué va a pasar en la batalla de Armagedón? Y ahorita voy a aclarar otras cosas. Va a suceder que Israel solo no va a poder con todas esas naciones. Así de plano. Sino que si no interviniera Yahweh mismo, entonces Israel sería exterminado. Pero no va a ser exterminado porque el Eterno lo prometió. Ahora, hago otra aclaración. Perdón que vaya de aquí para allá. Vamos a Segunda de Crónicas, capítulo 20. Vamos a Segunda de Crónicas, capítulo 20. En Segunda de Crónicas, capítulo 20, aquí vamos a ver el verso 1. Y muchos, vamos a ver esto. Segunda de Crónicas 20, ¿ya lo tienen? Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat, diciendo, contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria. Y aquí están en Tamar, que es en Gadí. Entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Yahweh e hizo pregonar ayuno a toda Judá. Bueno, ¿por qué le estoy diciendo esto? Porque muchos piensan que el Salmo 83 es esto. O sea, que es esta batalla que... No, esa no tiene nada que ver con la batalla de Salmo 83. No, aunque hay amonitas, los hijos de Lot, pues, etcétera, etcétera, y aunque está Siria, pero no. Ahora, el libro de los Salmos fue escrito antes que Crónicas. Y podía alguien pensar, bueno, se refiere a esta batalla. No se refiere a esa batalla. No, del Salmo 83. No se refiere a eso. Porque no hay otras naciones. Es decir, el Salmo 83 son naciones que tienen, frontera con Israel. Salmo 83. La batalla de Armagedón, que sucede al final, para que venga Yahshua Mashiach, son naciones que están ya más lejanas. Entonces, Salmo 83 son naciones, y aunque aquí los Moabitas, Amón, etcétera, Moab y demás, pareciera que fuera el Salmo 83, no es el Salmo 83. ¿Qué es lo que está pasando ahora mismo? Bueno, ahora mismo es todavía no entran los Jordania como tal, pero va a entrar dentro de poco. ¿Sí? Egipto no ha entrado. Aquí no está mencionado Egipto en 2 de Crónicas 20, y va a entrar dentro de poco. ¿Sí? ¿De acuerdo? Ahorita Israel tiene guerra con Líbano, pero no es el Salmo 83, no es 2 de Crónicas 20. Entonces, no está Jordania, no están los ismaelitas, todos los países árabes, aquí en 2 de Crónicas, ¿sí? Ni ahorita, pero van a entrar. Pero eso no es 2 de Crónicas. Eso ya sucedió hace muchos años. Entonces, ¿qué es lo que viene ahorita? Se los voy a explicar así sencillo, porque parece ser que lo estoy haciendo lío, y no quiero eso. Le pedí al Eterno que me diera mucha sabiduría para poder explicar. Ahorita va a venir el Salmo 83, por así decirlo. Es decir, este evento es a futuro, pero ahorita ya es próximo. Después habrá un pacto, pero no es del anticristo y de Daniel y la semana 70, no. La semana 70 sucedió hace 2000 años. Porque si tú ves el contexto de Daniel 9, ¿verdad?
quien hizo cesar el sacrificio, la ofrenda, fue Yahshua al morir en la cruz. Ya no más sacrificios, hizo cesar el sacrificio y la ofrenda. Y después, con la multitud de las abominaciones, vendrá el desolador. ¿Quién? Tito, cuando destruyó el segundo templo en el año 70, después de nuestro Señor Yahshua Mashiach. Entonces, ahorita tú ves que no está Egipto. Está Líbano, sí, pero no está Jordania. No están, por ejemplo, metido a Siria directamente. Sí, me doy a entender. Pero esa guerra del Salmo 83 va a suceder dentro de poco. Se van a calentar los ánimos porque el Eterno así lo va a permitir. Pero no es la guerra de Armagedón. ¿Queda claro? Entonces, Jordania no está ahorita peleando con Israel. ¿Sí? ¿Pueblos árabes? No. Pueblos árabes como tal, Arabia Saudita, Qatar, Dubái, etcétera, etcétera, no. Ahorita no están. ¿Sí? Entonces, dentro de poco se va a desatar una guerra terrible. Esta es cosquillas. Y la que viene es la de Salmo 83. Una vez que pase esa guerra, aparentemente habrá paz, pero vuelvo a repetir, no tiene nada que ver con lo del anticristo, que para la guerra y que... No. Ahora, vamos a entender lo que estamos viviendo ahora mismo. Bien, hablando de alimentos y combustible, todo está para arriba. Hay crisis ya de combustible en Europa, en Noruega, por ejemplo. ¿Sí? Por ejemplo, un producto, vamos a suponer, no sé, este producto, por así decirlo, ¿verdad? Ha subido 67% su valor desde el 28 de febrero, que inició la guerra, ¿sí?, de Estados Unidos e Israel contra Irán. Bueno, entonces ya hay un peligro de combustible para aviones en Europa, en la Unión Europea, ahorita mismo. Eso es entre comillas, perdónenme, hay cosas que no se pueden decir, pero en fin. Ahora, anoten estas naciones: Somalia, Yemen, Sudán, Siria, Nigeria, Qatar, Pakistán, Libia, Irán, Afganistán, Arabia Saudita, Turquía, Mali, Irak, Argelia, Mauritania, Marruecos. Todos ellos son islámicos. Y en todos esos países que acabas de anotar, y si no después mañana tomas tus apuntes, es un delito penal, o sea, pena de muerte, por convertir a un islámico a cualquier otra religión. Entonces se descubre que una persona quiere convertir a alguien al cristianismo, por ejemplo, lo ahorcan. No se permiten en todos esos países cultos cristianos. Punto número 3. Cualquier religión es acosada. Punto número 4. Niñas cristianas secuestradas, convertidas a la fuerza al Islam y siendo casadas ya. O sea, las dan a casamiento, pues. Una niña de 13 años se puede casar con un anciano de 60 años. Pederastía. Ahora, fíjense muy bien lo que acaba de hacer el Papa, por eso les digo, no crean nada de eso, que si le está diciendo Donald Trump algo al Papa y que se la regresa, y es puro circo, no crean nada de eso. El Papa acaba de firmar, en su visita a Argelia, firmó el libro de honor de la gran mezquita de Argelia, en donde son perseguidos y masacrados muchos cristianos. Y este Papa, León, no sé qué, es 13, firmó el libro de honor
de la gran mezquita. Terrible, ¿no? Terrible. Ahora, por otro lado, a ver, a partir de mayo, perdóneme que vaya dando varios datos, pero es que esto está de cabeza, hermanos. ¿Sí? A partir de mayo, estamos en abril, falta un mes. China va a prohibir la exportación de ácido sulfúrico y hará que todo se vaya para arriba. León 14. ¿Sí? Todo se va a ir para arriba. La comida, el cobre, la energía, los semiconductores, todo al mismo tiempo va a subir en mayo. Porque China prohibirá que se exporte a cualquier país el ácido sulfúrico. Recuerden lo que acabo de decir, Turquía amenaza a Israel con una invasión militar. Y eso va a ser lo que va a ser la guerra de Salmo 83. Ahora, por otro lado, hermanos, miren, el día 14 de abril pasó un asteroide. Pero el 19 de junio de este año 2026 pasará otro. Están pasando cantidad de asteroides. Y es seguro que uno de ellos será el que describió el apóstol Yohanan en Apocalipsis. Ahora, pongan mucha atención. Hoy estamos a 17. Bueno, de ayer 16 de abril al 27 de abril del 2026 va a haber una alineación planetaria. Todos esos días va a durar. Va a ir en proceso, pues, pero va a durar. Repito, del 16 de abril al 27 de abril. Va a estar Mercurio, Marte, Saturno y Neptuno. Y sin entrar en detalles, porque eso ya lo expliqué en una recta final, significa un cambio de tiempo, un cambio de era. Pero no de era como la nueva era, no tiene nada que ver. Hubo una alineación planetaria antes de que se soltara la guerra. ¿Se acuerdan? Todo eso se ministró. Y entonces yo dije, viene un cambio de era, de tiempo. Se soltó la guerra y miren todo lo que está. Y ahora, del 16 de abril al 27 de abril, otra alineación planetaria y viene otro cambio más fuerte. Entonces, todo lo malo se va a aumentar. Ahora, recordemos que todo ha reciado desde el 2020. Para empezar, del 7 al 8 de abril del 2020, hubo una superluna que transmitimos. Y la mujer, Betula, Virgo, en las estrellas, estaba dando a luz. ¿Qué es eso? Los dolores de parto. Ojo, mucha atención, los dolores del parto de Mashiach, del Mesías. Al otro día, o sea, fue del 7 al 8, y el 8 de abril fue Pesaj. Y lo transmitimos también del 2020. 15 de septiembre de 2020, Acuerdos de Abraham. 14 de diciembre de 2020, eclipse total solar, como tela de silicio. Y miren todo lo que se desató, que no puedo hablar aquí. 21 de diciembre de 2020, Saturno y Júpiter hicieron conjunción, y eso es la estrella de Belén. ¿Se dan cuenta? Ahora, ya expliqué lo de 1947, lo de 1948, la fundación del Estado de Israel, 14 de mayo, y quiero llevarlos al libro del profeta Isaías. Si tú revisas otra vez ese tema, le vas a entender con más claridad. Porque a veces a una sola vez no se le entiende. Isaías 66. Vamos para allá, por favor. Isaías 66, verso 8. Pongan mucha atención. Vamos a leer desde el verso 7. Marcador amarillo, hermanos.
Pongan mucha atención, por favor, mucha atención, pero mucha, mucha atención. Fíjense muy bien. Vamos a leer nada más el 7 y el 8. Antes que estuviese de parto, dio a luz. Antes que viniesen dolores, dio a luz hijo. A ver, lo normal, yo soy médico. Me dediqué muchos años a pasar partos. Los dolores de parto cada 30 minutos, cada 25, 20, así hasta cada 5, hasta que sale el bebé. Nace el bebé, ¿verdad? Aquí no está hablando de eso. Está hablando de que tuvo el parto, ¿sí? Y los dolores son después. ¿Cómo es eso? Ya lo habías analizado. Mira, antes, a ver, Isaías 66, verso 7. Antes que estuviese de parto, dio a luz. ¿Cómo es eso? No, porque le decimos, ya tiene dolores de parto. Ah, bueno, eso es normal. Aquí fue algo sobrenatural. Voy a explicar. Vamos a leerlo otra vez. Antes que estuviese de parto, dio a luz. Antes que le viniesen dolores, dio a luz. ¿Y a dónde te remite? Apocalipsis 12:5. La mujer que dio a luz. Bueno, esos son los dolores de Mashiach, pero aquí no se está refiriendo a eso. Aunque te remite ahí a Apocalipsis 12:5, se remite al nacimiento del Estado de Israel. Verso 8. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz a sus hijos. A ver, el verso 8. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién ha oído que primero dé a luz y después sean los dolores? ¿Verdad que no? O sea, no cuadra, ¿verdad? ¿Quién oyó tal cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? Pero vean el 7. Antes que estuviese de parto dio a luz. Antes que le viniesen dolores, dio a luz su hijo. Y la mujer que representa a Israel dio a luz antes de sentir los dolores de parto, porque el nacimiento fue en un día. 14 de mayo de 1948, Ben Gurión, el primer ministro de Israel, nació el Estado de Israel. Tremendo, ¿verdad? Sin previo aviso, vámonos, declaramos la independencia. Y se armó una guerra tremenda entre los árabes, también entre árabes y judíos. Ahora, aquí lo que me llama la atención, te debe llamar también la atención, hermano, hermana, amigo, amiga, el poder de Yahweh puede acelerar los tiempos naturales de la historia. Y aquí lo demostró. Repito, el poder de Yahweh puede acelerar los tiempos naturales de la historia. Y Israel nace. El resurgimiento del pueblo de Yahweh no sería un proceso agónico y lento, aunque hubo sufrimiento, pero no sería un proceso agónico y lento, sino un acto soberano y sorprendente de Yahweh. Y nació el Estado de Israel. Y es precisamente ese milagro de Yahweh, de que sin dolores, vámonos, ahí está el Hijo, Israel, ¿sí? ¿De acuerdo? Ahora, Mateo 24, vamos a Mateo 24. Mateo 24 dice aquí el verso 32 al 34. De la higuera, Israel. La higuera, o sea, Israel se representa por una higuera. De la higuera aprende la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano, ya lo ministré, está cerca. Así también vosotros cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. Ya está cerca Yahshua. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca.
Ahora, vamos a ver qué es una generación. Salmo 90, porque yo sé que hay muchos nuevecitos y vale la pena un repaso, hermanos. Salmo 90, el verso 10, ¿sí? Salmo 90 es un salmo de Moisés, de Moshe, cuando se erigió el Mishkan, el mal llamado tabernáculo, Mishkan. 90-10. Los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años. Eso considera Yahweh una generación. Entonces, en el año 2018, se cumplieron los 70 años de la fundación del Estado de Israel. Y habíamos platicado que el Eterno se basa en el número 7, que es el número del reino, ¿sí? Es el número de Yahshua, de Yahweh. Por lo tanto, más menos, en el 2027, Yahshua regresará a la tierra, más menos, no estoy poniendo una fecha. Ahora, en agosto, repito otra vez por el error del principio con tantos datos, en agosto, el 2 de agosto del 2027, habrá un eclipse total solar y va a ser el más largo, eso ya está ministrado. Más de 6 minutos, hermanos. Y en esa fecha inician los 40 días de Teshuvah, de arrepentimiento hasta llegar a Yom Kippur. Por lo tanto, todos atentos con las lámparas encendidas y y aceite de reserva para la lámpara, como lo ministré. ¿De acuerdo? Ahora, entonces, a ver, vamos a hacer una pequeña resumen. En el Salmo 83 se pide, fíjense muy bien, vamos a ver el Salmo 83. Se pide que los enemigos sean confundidos, ¿sí? Y que se den unos a otros. Eso es algo que yo siempre oro. En el verso 9 y 10, Salmo 83, verso 9 y 10. Hazles como a Madián, como a Sísara, como a Javín en el arroyo de Sison, que perecieron en Endor, fueron hechos como estiércol para la tierra. Así habla el Eterno, fuerte. Entonces, que los invasores, ¿verdad?, se den entre sí. Eso habla de los que están cerca de las fronteras, que hacen frontera con Israel, excepto Irak. Ahora, vamos por favor a Ezequiel 38, nuevamente, vamos para allá. Ezequiel 38, hermanos, ¿sí? Muy bien. Entonces, Ezequiel 38 y 39 es una coalición de naciones más lejanas, como Etiopía, Sudán, Libia, etc. Ya lo vimos ahorita mismo. Por lo tanto, según la Biblia, primero Israel es atacado por naciones vecinas, que todavía no ha sucedido. Egipto todavía no se mete. Jordania, pero se va a meter próximamente. Segundo, Yahweh interviene directamente en la guerra de Ezequiel 38-39 con terremotos, fuego y azufre para destruir a los invasores en los montes de Israel. A ver, póngale una hojita ahí en Ezequiel 38 y vamos rápido a Apocalipsis 16:16. Por eso el rey David dijo en el Salmo 119, la suma de tu palabra es la verdad. Apocalipsis 16:16. Y los reunió en un lugar que en hebreo se llama Armagedón. Y aquí te remite a Segunda de Reyes, pero no, esto es futuro. Entonces no creas muchas veces hacia dónde te remite la Biblia, ¿de acuerdo? Bueno, ¿qué ejemplos tenemos? Porque el Eterno es su estrategia de guerra. Hace que la espada de este soldado, a ver, aquí hay dos colores iguales, estos son enemigos de Israel.
hace que la espada de este se vaya contra este y que la espada de este se vaya contra este. Que entre ellos se den. ¿Sí? ¿De acuerdo? Bueno, a ver, vamos a Jueces. Vamos a empezar por Jueces. Que dentro de poco les quiero compartir algunos libros algunos temas de jueces. A ver, vamos con Gedeón. Ya todos recordamos a Gedeón, ¿sí? Jueces 7, verso 22. Y los tres, ¿sí tienen Jueces 7, 22? Y los 300 tocaban los shofarot, y Yahweh puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento, y el ejército huyó hasta Bet-Sitá en dirección a Sererá y hasta la frontera de Abel, es que esta no tiene Mejola, en Tabat. Entonces aquí, anótenlo, esa cita, 7:22 de Jueces, se dieron entre sí. Ahora vamos a Segunda de Crónicas, ¿sí? En el 20 de lo que ministraba yo, que muchos piensan que esa batalla es el Salmo 83. No concuerda para nada. ¿Sí? Entonces estábamos en Segunda de Crónicas 20. Segunda de Crónicas 20. Vamos a ver el verso 22, ¿sí? Y 23. ¿Ya lo tienen? Sí. Y cuando comenzaron a entonar cantos de exaltación, salmos, Yahweh puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Ser, las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Ahí está otra prueba. Porque los hijos de Amón y Moab se levantaron contra los del monte de Ser para matarlos y destruirlos, y cuando hubiese acabado con los del monte de Seir, cada cual ayudó a destrucción de su compañero. Tremendo. Eso es lo que va a hacer el Eterno. Ahora vamos a el primer libro de Samuel. Vamos al primer libro de Samuel. Vamos a ver, hermanos, el capítulo 14. Y ahorita hacemos un resumen. Vamos a ver las diapositivas. Tengan listo su celular para tomar fotografías. No importa que nos llevemos aquí otra hora, no importa. Lo importante es que quede bien este tema. 1 Samuel 14, 20. Y juntando Shaul a todo el pueblo que con él estaba, llegaron hasta el lugar de la batalla. Y aquí que la espada de cada uno estaba vuelta contra su compañero y había gran confusión. Aleluya. Por eso tú tienes que, viviendo en santidad, decir, confunde a mis enemigos, Padre amado, en el nombre de Yahshua HaMashiach. Ahora, vamos otra vez a Ezequiel. Vamos a Ezequiel y vamos al capítulo 38. Sí, busquen Ezequiel 38 y vamos a ver el verso 21. ¿Ya lo tienen? Ezequiel 38, 21. Bueno. Y en todos mis montes llamaré contra él la espada, dice Yahweh el Adón. La espada de cada cual será contra su hermano. Tremendo. Y aquí es donde ya dice al final que vendrá, dice, y yo litigaré contra los con pestilencia y con sangre, y haré llover sobre él, sobre sus tropas y sobre los muchos pueblos que están con él, impetuosa lluvia y piedras de granizo, fuego y azufre. Tremendo, tremendo. Esta es la última batalla en cuanto antes del milenio. Entonces, a ver, conclusión. Rumbo a Armagedón. Estamos a viernes 17 de abril del año 2026. En 4 meses, el sol como tela de silicio. Lo que va a ser China, las alianzas del 2022, 2016, Irán con Rusia. ¿Sí? O sea, ya todo está listo, hermanos. Todo el escenario está listo. A veces yo me imagino, cuando yo iba a obras de teatro serias, estaba a las cortinas
y todavía se veían algunos pies corriendo, unos zapatos corriendo de aquí para allá, todos por ahí, los tramoyeros que le llaman, ¿no? Y ya cuando yo empecé a ver más movimiento y veía yo que ya no iba a ver pies, digo, ya va a empezar la primera llamada. Entonces, primera llamada, para los que fueron a un buen teatro, ¿verdad? Segunda llamada, tercera llamada, comenzamos. Cuando diga eso Yahweh, tremendo. No falta nada. Conclusión, tiene que haber una guerra donde más naciones se unan contra Israel. Eso es pronto. Después aparentemente paz no es la del anticristo. Olvídense de eso. No. Tal vez sea un mes, 20 días, 15 días, que alto al fuego, y después no acabamos de ministrar sobre el río Éufrates, ya está seco, listo para que pasen. No falta nada. Y entonces yo no les podía dar fechas, no, eso poder. Cuando avisa el Eterno a sus profetas, a sus siervos, a sus atalayas, porque existe esa palabra, atalaya, y no tiene nada que ver con ya sabes quién. No, nunca le dice, va a suceder este día. Es raro. Pronto haré esto. Y lo avisa el que recibe el mensaje. Bueno, ahora yo te estoy diciendo, pronto va a suceder una guerra. Salmo 83. Participará Jordania, Egipto, etcétera. Otras naciones que no han participado ahorita. Después habrá un arreglo, se irá poniendo el mundo peor, y cuidado con el 2027. Vamos a ver unas diapositivas, hermanos. Tengan listo su celular. Yo he querido hacerlo mejor para que... Vamos a ver la primera diapositiva. Ahí tienen ustedes, pero está cortada. Es el eclipse del 12 de agosto del 2026. 12 de agosto 2026. Si ustedes ven el eclipse, va a estar prácticamente en el cangrejo y entre el león y el cangrejo. Ahí está. ¿Sí? No voy a ministrar ahorita el eclipse. Dentro de poco lo voy a ministrar. Está Betula, que representa a la mujer Israel. Venus, que representa a Yahshua, la estrella resplandeciente de la mañana. El cangrejo, que representa el mal. La copa de la ira. ¿Seguimos? Esto ya está más ampliado. Está Betula, el león, el eclipse, cangrejo, Mercurio, el falso mensajero, el antimashia, que ya está desde el 2020, el cuervo, que es para que cuando sea la ira y la batalla de Armagedón, el cuervo se refiere a las aves de rapiña que se van a comer la carne de capitanes y de no sé cuánto, dice, ¿verdad? O sea, de capitanes y esto, ¿verdad? O sea, todos los soldados de la batalla de Armagedón. Y desde luego la serpiente que está orquestando todo. Ahora me aparece ahí el sextante. El sextante, ahorita se me fue de la mente el nombre del astrónomo. Él utilizaba ese sextante para medir la distancia de estrella a estrella. Pero la interpretación espiritual es que se van a cumplir los 6,000, ya se cumplieron, los 6,000 años de que el hombre ha reinado, entre comillas, y ha reinado muy mal. Y ya viene el milenio de Yahshua. A eso se refiere el sextante, hermanos. Pongan atención. ¿Seguimos? La alineación planetaria del 18 de abril, o sea, mañana, ¿sí? Y vean, prácticamente va a estar Mercurio, Saturno, Marte y Neptuno en Cetus, que se refiere al enemigo, al Leviatán, al enemigo, al diablo. Yahshua Mesías le reprenda. Seguimos. Alineación planetaria, 18 de abril 2026, vista desde Nueva York. Tómenle fotografía, hermanos, vayan tomando fotografías, y si no, mañana con calma. ¿Seguimos? Hay un cometa. Fíjense, siempre que aparecen cometas, cuidado. ¿Sí? ¿Se acuerdan del cometa Diablo y todo eso? Que Perseo, que representa a Elías, le daba una patada y iba a acabar a los pies del toro, de Tauro, ¿sí? De toro.
Y después vino la masacre de octubre allá en Israel por parte de Hamás. Eso lo anuncié antes para gloria del Eterno. Y entonces estamos en una fotografía, ¿sí? Y vamos a estar hablando dentro de poco de este cometa. Seguimos. El cometa C-2025 en la cabeza de el enemigo. ¿Se dan cuenta? Máximo acercamiento a la Tierra. Pero es Yahweh quien hace todo esto, hermanos, no el diablo. El diablo no tiene ningún poder para mover las constelaciones o hacer estos. Ahora vamos a ver próximo acercamiento, próximos 5 acercamientos de asteroides a la Tierra. Miren, algunos tienen el tamaño de una casa, como el primero y el segundo. El tercero ya tiene el tamaño de un edificio. El cuarto tiene el tamaño de un Boeing, o sea, de un avión grande. Igual. Tómenle fotografía y después la estudien, porque nos llevaría mucho tiempo eso. Pero vienen cantidad de asteroides. Y uno de esos va a pegar a la Tierra, que ni qué. Seguimos. China exhibe públicamente sus capacidades de espionaje contra Estados Unidos y brinda apoyo a Irán mediante inteligencia táctica. Ya está, hermanos, ya está. China sí armó a Irán. Revelan que el ejército ruso satélite espía chino para atacar, revelan que el ejército usó, satélite espía chino para atacar bases de Estados Unidos. Permítame cambiarme de lentes para poder leerles como ustedes se merecen. Muy bien. Ahora sí, China sí armó a Irán. Revelan que el ejército usó satélite espía chino para atacar bases de Estados Unidos. Seguimos. Cómo Rusia y China apoyan a Irán con satélites, radares y misiles mientras escala la crisis en el Golfo. ¿Por qué? Porque se está haciendo ya más coalición para la batalla de Armagedón. Rusia suministra inteligencia satelital a Irán para coordinar ataques contra fuerzas de Estados Unidos. ¿Se dan cuenta? Ya está ahí Gog. Guerra en Medio Oriente provoca escasez mundial de fertilizantes y amenaza precios de alimentos. Y ahí tú puedes leer lo demás, sáquenle fotografía. El conflicto en Medio Oriente y el riesgo de una hambruna, fertilizantes en la mira. Esto lo profetizó Yahshua, la hambruna. La guerra en Irán pone en riesgo el suministro de medicamentos esenciales a Europa. ¿Se dan cuenta? Tremendo. Por eso cuando yo digo, vayan haciéndose de algún stock de medicina, no me refiero nada más a los hermanos de México, porque estamos transmitiendo gracias a Yahweh prácticamente para todo el mundo. La guerra con Irán impide llevar comida y medicinas a millones de personas, dicen grupos de ayuda. Europol alerta sobre un mayor riesgo de terrorismo en la Unión Europea. Claro que sí, eso va a haber. Ahora, hay otra, ¿verdad, Isaías? Bueno, tómenle fotografía y les voy a decir algunas cosas. Miren, en esta diapositiva, así es como los países musulmanes tratan a las poblaciones cristianas. Somalia, no existen iglesias. Los conversos del Islam enfrentan la muerte. Buscan erradicar el cristianismo por completo. En Yemen, los cristianos pueden ser encarcelados, torturados, asesinados por tener una Biblia. Y tener una Biblia es peligroso, no hay protección legal para los cristianos. Sudán, más de 100 iglesias han sido dañadas o destruidas. Siria, la población cristiana ha colapsado de 1.5 millones de creyentes cristianos a 300,000. Nigeria, es el lugar con más cristianos asesinados en el mundo. Pakistán, linchamientos de cristianos son comunes en barrios cristianos, en barrios enteros cristianos han sido incendiados. ¿Seguimos? Tómele fotografía y ustedes lo van a ver ya después. Le sacas una foto eso es, y después ya la agrandas en tu celular para que la veas bien, ¿verdad? Así es como los países
de la mayoría musulmana tratan a sus poblaciones cristianas. Y todavía el Papa firmando el libro de honor, ¿no?, de la mezquita. Todo es un circo, no lo crean. Bueno, ¿hay otra? Perdóname. Ok. Bueno, ahorita vamos a leer otras cosas. 2 terroristas islámicos intentaron asesinar al Papa León XIV con un atentado suicida durante su primer día de visita a Argelia, a meses de sus declaraciones afirmando que existe la posibilidad de vivir juntos, de ser amigos entre el Islam y el cristianismo. Terrible. Ya lo demás yo lo dije sobre el ácido sulfúrico, los fertilizantes, la agricultura mundial está en peligro, etcétera, etcétera. ¿Ya no hay otra? Sí. El presidente de Turquía, Erdogan, amenazó con invadir militarmente a Israel. Dice, así como entramos en Karabaj y en Libia, podemos hacer lo mismo con Israel. No hay ninguna razón por la que no debamos hacerlo. Terrible. Es la última, ¿verdad? Entonces, amados Sajín, ahí tienen ustedes el panorama de cómo están las cosas, ¿verdad? Miren, con estos lentes los veo mejor. Algunos estaban durmiendo. Es un tema súper interesante. Tenemos ya todo esto de la gran tribulación sobre nuestra cabeza y todavía algunos durmiéndose. No, hermanos, es tiempo de velar como las vírgenes. ¿De acuerdo? Sí, pero no las insensatas, esas se durmieron. No llevaban aceite, más bien, reserva de aceite. Entonces, ese es el tema rumbo a Armagedón. ¿Cuándo sucederá? No les puedo decir una fecha, pero miren, la guerra del Salmo 83 va a ser pronto. Eso va a estar muy cruenta. Israel piensa que ya entrando en paz y diálogos con... Vaya, ¿cómo a quién se le ocurre que se va a dialogar con terroristas? O sea, Donald Trump es un títere, el Papa es un títere. O sea, todos son títeres. O sea, ¿cómo se va a lograr la paz así? No. Viene el Salmo 83, algo de paz. Paz es un decir, ¿verdad? Y después se arreciará todo hasta la batalla de Armagedón. Y Yahshua viene pronto. Vendrá en el 2027. Hay mucha posibilidad. Todos atentos. Me voy a poner de pie. Bendito es el abacados. Toda Gabá Yahshua Mashiach por tu luz, para hacer luz para los demás. Omen, beomen. Vamos a dar toda Gabá, gracias por la administración. Bendito Padre eterno Yahweh, en el nombre de Sodom Yahshua Mashiach, toda Gabá porque nos avisas con tiempo, Abba, para prevenirnos y tendremos nuestras lámparas bien encendidas y una muy buena reserva de aceite espiritual de tu bendito Espíritu, de tu bendito Ruach HaKodesh. En el nombre de Sodom Yahshua Mashiach, Omen, Beomen, y aplaudimos porque es fiesta, es Shabbat. Mañana para allá 10 de la mañana.